Ok. Bueno, hola a todas, a todos, a todos. Estamos empezando este encuentro con estudiantes de especialidad. Es la primera sesión que vamos a hacer. Se van a venir tres sesiones más. La idea es que participemos entre todos. Este es un espacio más que para exponer, un espacio para hacer consultas. A todos los chiquillos que son de primer año, los estudiantes, puedan preguntar cualquier duda que tengan, si están indecisos, en a qué carrera se quieren ir, de repente incluso si tienen problemas con algún ramo actual, muchos chicos que están de especialidad también los pueden ayudar en esos ramos, así que les pueden pedir algún consejo, algún tip de cómo hicieron durante sus primeros años, etcétera, ¿ya? Así que están cordialmente invitados a participar y a preguntar y no se sientan intimidados de no querer preguntar, ¿sí? Ya. Entonces, en este encuentro, bueno, contarle un poco del programa. Nosotros en el equipo, en el programa de pueblos indígenas de la facultad, eh, tiene muchas actividades y una de esas actividades o extensiones que tiene son los tutores. En los tutores participan 6 personas que son Belén Lequepí, Byron Navarrete, Miguelí Riquelme, Elías Riveros, Geraldine Solís y María Vargas, María Jesús Vargas. Ellos son estudiantes también de años superiores, están también con ramos, están estudiando, pero ya han pasado una buena parte de la carrera y están ahí especialmente para ustedes, los tutorados sobre todo, que les pueden preguntar cualquier cosa, les consulta de lo que sea. Así que están cordialmente invitados a preguntarle lo que ustedes quieran y estimen conveniente. Entonces, el equipo de tutores se encarga de esto. La idea, como les repito, es que ustedes puedan hacerle sus consultas y puedan preguntarles sin miedo, ¿ya? Si tienen algún problema, incluso pequeño, de no saber responder algún ejercicio, tal vez ellos no van a ser expertos, no van a ser, no van a ser los que resuelvan todas sus dudas, pero sí van a haber pasado muchos de los ramos que ustedes están, o todos los ramos que ustedes ya están pasando ahora, así que les pueden preguntar y seguramente se van a acordar de algo, les van a dar alguna recomendación. Así que no sientan miedo de preguntarles tampoco. Lo otro también es que si, igual ellos son también una instancia de poder acercarse un poco a la facultad, porque en este contexto que estamos viviendo, estar a través de una plataforma virtual cambia un poco las cosas, así que también están invitados a participar, a unirse a las actividades que vamos haciendo a través de los tutores y a través del programa, para que un poco vayamos haciendo esta comunidad que queremos lograr y que en este contexto nos pone un desafío diferente, ¿ya? Entonces, pasamos a lo que nos convoca. Aquí se muestra el programa de lo que vamos a hacer hoy día. En esta introducción son aproximadamente 5 minutos donde el moderador de este evento, al menos en esta sesión, voy a ser yo. Luego van a haber presentaciones de 6 minutos alrededor de cada uno de los chicos invitados de las distintas carreras. Tenemos entonces en primer lugar a Javiera Figols, ella es de Ingeniería Civil Matemática. Luego está Alexandra, que ella es de Geología. No, Belén, geofísica. Geofísica, perdón. Aquí Sí. hay un error. A corregir. El equipo técnico ahí cometió un error, así que vamos a corregir después. Belén Legueví, ella es de Biotecnología. También que tiene una relación también con química, pero va a haber alguien especializado en química más adelante. Y Vicente Gamboa, que es de computación, ¿ya? Así que nuevamente pueden preguntarle, esto va por bloques, entonces primero los chicos presentan y luego hay un espacio muy breve para preguntas. La idea es que sean preguntas de ustedes, que nos escriban por el chat, si alguien quiere hablar también, hable, no hay problema. Así que eso, ya están invitados a preguntar lo que ustedes quieran. Y finalmente, al final de toda la sesión, hay 10 minutos que son espacio de comentarios y preguntas generales de todo. Entonces, si me disculpan, voy a leer brevemente el afiche que tenemos preparado, o los principales puntos que van a tocar cada uno de ellos. Lo primero es la experiencia en plan común.
ellos nos van a contar su experiencia de cómo pasaron sus ramos, o qué cosas les sirvieron más para la especialidad, qué ramos de esos fueron los principales que a ellos le ayudaron o les sirvieron. Luego la experiencia en su carrera, cómo ha sido la experiencia principalmente con la especialidad, con los ramos que han tenido, si son muy diferentes, si son más difíciles, etc. Y si ha sido realmente como lo imaginaba. ¿Ya? Esas dos partes son de experiencia personal. Luego hay un tercer punto que es de las áreas de especialidad. La idea es que nos cuenten un poco más en qué consiste la carrera, de qué se trata, qué área abarca, etc. ¿Ya? Y finalmente que nos comenten un poco del mundo profesional, de la experiencia que ellos han tenido a lo largo de la estadía en la carrera, por ejemplo, si han tenido prácticas, si conocen gente que esté trabajando o que ya ellos, quizá alguno ya esté trabajando también o tenga algún contacto con el mundo laboral, también nos serviría mucho conocer su experiencia en ese sentido. ¿Ya? Así que eso, sin más, los dejo entonces con la primera expositora. Javiera, por favor, de Ingeniería Civil Matemática. Javiera, no te escucho, hermana. No nos escucha. Javiera, no te escuchamos. Está sin mute, así que tiene que ser un tema del ¿Y ahí sí? Ahí sí, buena. Ya, de nuevo. Ya, yo actualmente estoy terminando mi tesis del Magíster de Matemáticas Aplicadas y como voy a sacar la doble titulación, entonces también me voy a titular de Ingeniería Civil Matemática. Mi experiencia en plan común, la verdad, yo como que los ramos BIM los pasé con algunos bien, de hecho me eché diferencial, como la carrera no tuve como grandes notas en los ramos BIM, pero lo que me di cuenta, o sea, al final mis compañeros que se fueron a otras carreras, que me empezó a costar mucho como estudiar las demostraciones, como no solamente era hacer ejercicio y pautear y eso en los ramos BIM, sino que trataba de hacer las demostraciones de los teoremas yo, si no, ya si eran muy difíciles, empezaba como a ver los pasos y todo eso, y ahí me di cuenta que me gustaba mucho, mucho demostrar. Y al final me fui por ingeniería matemática. Bueno, en la carrera, no sé si ustedes saben, pero nosotros tenemos 5 ramos que son de 9 créditos y eso son obligatorios. Y eso significa que tenemos 3 cátedras a la semana más una auxiliar. Entonces, la verdad es como harta carga, la posibilidad como de faltar al ramo, sí, cero, porque después mucha materia. Y lo otro que no se han escuchado, que nuestros controles generalmente en estos ramos, sobre todo, que son de 9 créditos, duran más o menos como 4 o 5 horas. De hecho, he tenido como exámenes de 6 horas. Entonces, igual como que hay que tener un poco de aguante para estar tanto rato en el control. Pero, bueno, independiente de eso, también la carrera quizás es bien teórica, la verdad. Los ramos son muy, muy teóricos. El primer ramo que tenemos de 9 créditos en el primer semestre análisis, que es como la base de lo que ustedes ven en intro al cálculo. Acá nosotros definimos espacios, no solamente trabajamos con los reales, sino que definimos espacios mucho más generales y se definen como sucesiones, convergencias, todo eso para partir de espacios muy, muy, muy generales. Y bueno, las carreras en general, después los otros ramos como que van sumando conocimiento de análisis y después uno pasa por integrales, también en espacios más generales hasta llegar a ecuaciones. Lo que sí, lo que incorporaron últimamente en la carrera fue que agregaron laboratorios, que era como un poco para aterrizar más la materia, y tenemos 3 laboratorios donde programamos, generalmente resolvemos ecuaciones o problemas como, no sé, el problema del vendedor viajero, que se trata de que a una persona le dan, no sé, N puntos que tiene que visitar, y la idea es encontrar el camino más corto con el que pueda visitarlo a todos. Entonces, cosas así nosotros a veces resolvemos programando. Pero no hay que tener como grandes habilidades programando, sino que nosotros generalmente programábamos en MATLAB, Python, pero no haya que eso, sino que la idea es como entender bien el problema y plantearlo, pero no te piden como ser seco así como programando. Y qué otra cosa. Bueno,
de la área, nosotros tenemos más o menos 3 áreas. Una es como de probabilidades, donde ahí después uno puede seguir como especializándose para poder trabajar en finanzas, en riesgos. También está el área de algoritmos, y yo encuentro que es un poco más como computing. Entonces ahí vemos también optimización, hay un poco más de programación. Y la otra área que también es como que la mayoría de mis compañeros se fueron a esa, que tiene que ver con ecuaciones, con estudiar la solución de ecuaciones también programando, es más como EDP, como ecuaciones derivadas parciales, cosas así. Bueno, y el campo laboral, la mayoría de los compañeros, yo creo que casi todos, se fueron por el área de investigación, la mayoría está haciendo doctorado, algunos están haciendo doctorado acá en la universidad y otros se fueron a Francia. Y los pocos que no queremos hacer eso, que queremos como trabajar así como algo más real, trabajan, tengo un compañero que trabaja en Facebook, que manejan como bases de datos, cosas así. Otros compañeros que trabajan en minería, optimizando procesos. Yo, de hecho, mi tesis también se puede trabajar en proyectos de ingeniería como el metro, cosas así. De hecho, mi tesis tiene que ver un poco con transporte, como diseñar rutas para poder optimizar los costos de taxis, de trasladar pasajeros, más o menos eso. Entonces también es como, generalmente la mayoría se va a investigación, eso es como seguro, la mayoría después sigue docencia, hacen clases en la U, pero habemos algunos pocos que como que tratamos de hacer otras cosas y trabajan en bancos, entonces hay como de todo un poco. Y eso, si tienen alguna pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Javiera. Mira, te leo un poco las preguntas de los chicos. Dice, primero alguien nos pregunta, ¿por qué hay tanta gente de la U que se ha ido a Francia, por ejemplo? Entiendo que allá está la escuela politécnica, etcétera. Sí, exactamente. Es que la mayoría de mis compañeros se van por el área como de las ecuaciones y allá son las universidades como más prestigiosas para seguir el doctorado. Y lo otro sería como irse al MIT, pero ya igual esos son como palabras un poco mayores. Pero eso es más relacionado con computación, con complejidad, con ese tipo de cosas. Pero la gran mayoría se fue a Francia, porque siguieron como esa parte del lado más como continuo de la carrera, porque está como el lado discreto y como el lado continuo. Y el lado continuo es como integrales, ecuaciones y todo eso. Y se fueron casi todas a Francia. Claro, súper. Disculpa, Javiera, y en un momento mencionaste algo de programación que creo que también se ocupa bastante. ¿Tiene algo que ver con Machine Learning, por ejemplo, con esta cosa de Sí, inteligencia artificial? pero yo siento que igual a la carrera les falta un poco eso, o sea, como que hay uno que otro lectivo que tiene que ver con eso, pero no es fuerte. No, creo que no está como orientado, y generalmente los que hacen eso toman ramos de industria, entonces a veces pueden sacar un magíster que lo complementan un poco, pero no tenemos como un ramo tan fuerte de machine learning. Creo que hay uno, y sería. Okay. Y en general, no hay que ser como alguien super máquina en los ramos de cálculo de los primeros años, como para que uno pueda estudiar. Yo de verdad encuentro que todos van a estudiar. O sea, el problema que tuve yo cuando entré a la U, que el primer semestre ya iba a muchas clases y todo, pero después como que me relajé. Como estaban los apuntes, entonces dije, ya voy a estudiar por mi cuenta, pero creo que ese es el error que uno comete en la carrera. Como estudiar por su cuenta, porque a mí se me juntaba toda la materia la última semana y era como nefasto. En cambio, acá en matemática, como teníamos 3 cátedras en algunos ramos, como hacer eso, faltar a clase, juntar toda la materia, no, es como imposible. Perfecto. Muchas gracias, Javiera. Al final vamos a seguir comentando esto. Hay una pregunta, pero la vamos a responder al final, ¿ya? Para que le demos más tiempo, porque igual es una pregunta importante y porque estamos en el tiempo, ¿ya? Vamos a seguir entonces con el siguiente expositor, la siguiente expositora, perdón. Ella es Alexandra Fuenzalida, de la carrera de Geofísica. Ahí sí está bien escrito. Ya. Que, Hola. Ya. hola. Disculpa, Alexandra, antes Yo, disculpa, ¿quieres compartir la dime. pantalla? ¿O está bien No, así? ¿Sí? sí está bien así. Perfecto. Sí. Ok. Ya.
Ella, como dijo Ignacio, mi nombre es Alexandra, estudié geofísica, me licencié en ciencia, mención geofísica, en marzo, y en marzo empecé también el magíster en meteorología y climatología. Ahora, para los que entraron recién este año, les va a correr la malla nueva, entonces ya no va a ser solamente licenciatura, sino que además pasó como a carrera geofísica, y dura 5 años en vez de 4 como el... Y 2 especializaciones hay en geofísica, una que es meteorología y climatología, en donde estoy ahora, y la otra es como geofísica aplicada, que se subdivide en otras 2, que sería sismología o prospección. Prospección tiene que ver como explorar el terreno. ¿Qué más le debo destacar? Lo que me gusta de geofísica es que somos un departamento bien chiquitito, a lo mucho entran como 7 personas al año, o incluso menos. Entonces, se arma como una comunidad pequeña, somos más cercanos, nos juntamos muchas veces en la terraza de geofísica que está allá en... Bueno, no creo que hayan alcanzado a conocer el campus, pero estamos al lado con el edificio de civil, entonces la mitad de la terraza es de civil, la otra mitad es de geofísica, la compartimos, y siempre pasamos a comer ahí, nos juntamos a conversar, también a carretear. Y lo otro, sobre mi experiencia en la U, yo entré por CIPE, era del liceo emblemático, y junto a la Belu también pasábamos las tutorías cuando eran todos los jueves, las sufríamos harto. Al final, personalmente no me fue tan bien, me eché varios ramos. Lo bueno es que aproveché de que tomé varios electivos para poder avanzar igual, tomando EH, los EH son los ramos humanistas, también los ramos deportivos, me metí en la rama de handball, la Belén también está ahí, así que somos bien unidos en ese aspecto, porque la sufrimos juntas. Y lo otro, como extracurricular también, aprovechando el tiempo de como me atrasé, fue estar en grupo organizado de sustentabilidad. Ahora estoy en la ONG Zeus Chile, junto a otros compañeros más de la facultad, y también en la rama de handball. Y sobre las prácticas en geofísica, se puede ir a hablar con el mismo profe o la misma profe, pedirle algún tema, y siempre tienen algún tipo de proyecto para poder hacer algún trabajo. Yo lo hice con datos SODAR, que son como unos datos de pulsos que ven la magnitud del viento y hay que graficar todo eso. También se pueden hacer trabajos en apoyo a los profes, que cuando todavía estaba indecisa si no sabía si irme a Meteo y Clima o Geofísica Aplicada, era hacer batimetría en un buque, así que también nos embarcamos junto a otro compañero, vimos mediciones de monte submarino, fue muy bacán. Tenemos un par de terrenos también en algunos ramos, como en 2 solamente, a diferencia de geología. Geología tiene muchos más terrenos. Pero la ventaja es que como son más cercanos, se puede llegar a hablar con un profe y decir, profe, me gustaría como apoyar en algún proyecto que esté trabajando, y en general ahí se hablan a terreno junto a los tesistas, que los tesistas sí se hablan a terreno. Y en general en el campo laboral es más docencia, investigación, a veces se va a trabajar a empresas como tipo consultora, por ejemplo, esta empresa necesita saber como cuánta contaminación atmosférica genera por tal emisión, por así decirlo. Y también, como somos poquitos, hay más facilidad de tener pasantías a otros países para hacer como tipo intercambio o congresos, hacer otros cursos. Y así que a mí en lo personal me encanta geofísica, así que pero hay que tener la harta vocación porque muchos dicen de que no hay tanta pega y todo eso. Eso, no sé qué, si hay pregunta, algo así. Sí, muchas gracias, Alexandra. Recuerden que estamos abiertos a cualquier pregunta, así que si tienen cosas o consultas, escríbanla por el chat. Yo te quería hacer una pregunta, Alexandra, respecto a que mencionaste algo bien importante.
Bueno, primero el tema de echarse ramos. Yo encuentro que todos a veces tenemos el miedo cuando partimos de que echarse ramos puede ser lo peor del mundo y como que nos llenamos de miedo, inseguridades. eh, pero como bien dijiste tú, te sirvió un poco para hacer otras cosas también, tal vez para ir aprovechar, ¿no es cierto?, todas las ventajas que tiene a veces aprender un ramo de manera correcta, y además un poco sacarse ese prejuicio que, como tener un poco del miedo al fracaso, en el fondo. A veces uno piensa que tener echarse un ramo, una mala nota es un fracaso, y no, yo creo que todos pasamos por eso, y en el fondo, qué bueno que a través de tu experiencia, que ya estás haciendo un magíster, que estás ahí con hartas cosas súper arriba en la carrera, eh, todas esas cosas sumaron a tu crecimiento personal. Así que, y mi pregunta ya más relacionada con eso mismo del tiempo, eh, y de las cosas extraprogramáticas, el tema del deporte. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de haber hecho deporte? ¿Cómo te uniste? O cómo te uniste o cómo partiste, más bien dicho? ¿Y qué instancias tiene la facultad para hacer algún deporte como fútbol, voleibol o otras cosas? Lo primero fue que como entré por SIPE, por Sistema de Ingreso Especial, teníamos siempre apoyo psicológico. Toda la semana iba como a la psicóloga y ella me ayudaba mucho primero a organizar mi horario. Entonces, ella me decía que en tal horario podría como practicar alguna otra cosa, ojalá deporte y cosas así. Y esa vez, el 2014, muchos años, ahí había una compañera que es de un curso superior que quería jugar en los Juegos Olímpicos Estudiantiles. Y no había equipo femenino porque el 2014 recién se aplicó el PEG, entonces recién hubo más mujeres. Y ahí se armó el equipo y desde ahí que se empezó como la rama. Empezó como un tipo taller primero y luego ya tuvimos un entrenador y empezamos a tener entrenamiento toda la semana. La cosa era que... Ay, se me fue la idea de cuál era tu pregunta. ¿Qué tiene que ver Sí. con el deporte? ¿Cómo fue, qué instancias tiene la facultad para hacer deporte? Ya. Hay talleres, hay horarios, no Claro, sé. hay talleres y hay también los mismos ramos aparte de lo que Los es la DR, ¿no? rama del entrenamiento. Sí, son los DR, que se pueden complementar para seguir con la carrera. Además de eso, está como las ramas, que serían las selecciones de la facultad, o también se pueden meter en las selecciones de la universidad, que son como los que son más secos. Y también hay varios talleres así en general en el área de deporte, que sería como zumba, el mismo gimnasio. Entonces hay varias instancias al menos en la facultad, se puede pedir los mismos espacios, como la cancha de squash, algo así también. Alexandra, ¿y no hay que ser como muy atlético de repente para entrar a esas ramas? No, para Porque nada. La pura gana, porque yo el 2014 entré y no había hecho nada, porque nunca en mi vida había visto handball, a lo mucho como en educación física del liceo por un mes. Y pucha, que me ha costado hasta el año pasado todavía. Po. Y ahí como que en un partido faltaba una jugadora que era la arquera, y ya yo fue como yo no era de las buenas, me metí de arquera para probar, pues. Y al final como que ahí era buena, pues. Ahí atajaba los goles, entonces... Es seca arquera, era su talento oculto. Siempre estuvo jugando de extremo en el equipo y me acuerdo que el entrenador la retaba mucho, pero como arquera fue una estrella. No, literal, nos salvó el partido. Yo creo que hubiésemos perdido 50-0 sin la Ale, a ese nivel. el talento oculto, cualquiera. Gracias, Sí, Belú. yo creo que la palabra que le falta a la Sí, Ale, así pero que no la que... encuentra, es constancia. Como que da lo mismo si tenéis como Sí, aptitudes previas. No sirven de nada si no eres como constante y perseverante. Sí. Bueno, hay otra pregunta. Esta igual la vamos a dejar para el final, ya, porque vamos a respetar los tiempos. Pero
es súper interesante. Y de hecho yo creo que es mejor dejarla para el final porque se puede abrir bastante. Así que gracias, Pablo. Y gracias, Alexandra, por tu tiempo. Y Belén también ahí por aportar, ¿ya? Entonces vamos a seguir con la siguiente expositora. Ella es justamente Belén. Ella es de la carrera de biotecnología. Así que por favor, Belén. Ya. Primero voy a compartir esto. Ya, están viendo esto, ¿cierto? Sí, sí lo veo. A ver. ¿Ahí sí? Sí. ¿Se ve bien? Sí, Ya yo ven. lo veo. Ya. Yo les voy a presentar sobre la carrera de Ingeniería Civil en Biotecnología. Soy Belén Lequepi Campos. Quiero darles en realidad una breve pincelada y abrirme a las preguntas que puedan tener sobre esta carrera. Primero, la experiencia en plan común. Es el primer punto y la verdad es que fue como lo puedo escribir, no puedo escribirlo de mejor manera. Fue de mal en peor a bueno y excelente, pero el excelente se guarda como a la parte ya cuando estuve en especialidad. Me pasa que cuando yo llegué a la universidad era como esa navecita llegando al planeta y con muchos sueños y como con muchas expectativas de mí, porque clásico que a uno le va bien en el colegio, entonces cree que le va a ir bien en la universidad también, cosa que no es así. Yo estaba muy feliz en mi planeta universidad, porque más encima venía de región, viviendo sola con 17 años, entonces era como para mí un sueño que siempre quise, pero fue como caer de cara a la realidad, como está ahí. Después mi planeta fue destruido por el mundo DIM. Como que no, como que en los ramos de plan común me costó mucho, mucho poder nivelarme y estar al mismo nivel que mis compañeros, porque como el colegio donde fui no era bueno. Nunca pasé funciones en matemáticas, nunca tuve física, entonces me costó mucho, mucho poder entender una derivada. De hecho, me eché los dos DIM, intraalgebra e intraalcálculo al principio, y me eché intrafísica también. Fue un desastre, la verdad. Pero después me di cuenta, bueno, obviamente que uno pasa por periodos de frustración, y de hecho hasta que me quise salir de la carrera el primer semestre, era como, no sirvo para esto si me eché tantos ramos. Pero la verdad es que un profesor, Nelson Zamorano, como que me hizo ver que en realidad quizás no era eso, quizás fueron como las oportunidades que tuve de atrás que me sustentaron para poder llegar a la U, que no fueron iguales a las de mis compañeros. Y tenía toda la razón, la verdad. Luego, bueno, cuando vi de nuevo los intro al álgebra y cálculo me fue bien. De hecho, en diferencial me fue muy bien después, como agarrando un ritmo constante de clases. Y los ramos más útiles de plan común que encuentro como para VT, bueno, quiero explicarles como que IQVT, el Departamento de Ingeniería Civil Química e Ingeniería Civil en Biotecnología. Sin embargo, son carreras distintas, solo que están como muy juntas entre ellas porque tienen muchos ramos en común. Resulta que cuando entré a IQVT, los ramos más útiles que encontré fue álgebra, introducción lineal, EDO, química, herramientas computacionales, introducción a la programación, que creo que eso que ya no los tienen ustedes, como mi mamá es viejita, e introducción a la física, que también sé que es otra física para ustedes muchones. Mi tip más salvador e infaltable para mí fue hacer resúmenes de la materia y cuadernillos de ejercicio tipo. Cosa de que yo tuviera una prueba y era como, pero este ejercicio lo hice antes, entonces me iba a mi cuadernillo que hice de ejercicio y era como, ya, lo resolvieron de tal forma, entonces este se deberá ser parecido, quizás no igual, me cambiaron como un parámetro, una variable quizás, pero puedo como hacer el linkeo entre el ejercicio que ya tengo resuelto con pauta y sé que está bueno, y el que tengo que afrontarme nuevamente. Y los resúmenes de materia siempre salvan mucho porque en IQVT como que siempre hay una parte de ejercicios que a veces te mandan como hasta la casa de simulaciones computacionales, pero siempre hay una parte teórica, que generalmente es oral. Entonces eso cuesta mucho si no sabes hablar con otras personas. Entonces tener como ese resumen con la materia te da como esos puntos infaltables cuando llega el profesor a preguntarte en esa instancia oral. Bueno, la experiencia en mi carrera, la verdad es que ha sido muy buena. Es un departamento chiquitito, no tanto como el de geofísica, como dice Alexandra, pero a biotecnología entramos como 10 al semestre, 17 creo que fue el máximo histórico.
pero como entramos a IQVT juntos, como que todos los años tenemos 3 años conjuntos con los IQ, IQVT juntos, y VT tiene como 3 ramos más solitos. Entonces yo me metí a IQVT pensando ser química. Y a medida de que fui pasando los ramos químicos y como viendo los ramos conjuntos que tenía con biotecnología, me di cuenta que era en verdad un campo que yo nunca había conocido. Nadie nunca antes me lo había presentado de esa manera, y la verdad es que me interesó mucho, mucho más que química. Y por eso me lancé por biotecnología. Pero siempre como que mi fin ha sido sacar química. Como es al final las carreras que uno más le suena nomás cuando uno entra a la universidad. Entonces, creo que el departamento tiene lejos una muy buena calidad de ramos y docentes, en el sentido de que tus profesores no son como estatuas intocables. Los profesores siempre están ahí para ayudarte a resolver dudas, siempre te motivan a investigar más. Aparte tenemos muy buenos profesores, premios nacionales, jefes de directores de científicos, y aparte es que ellos siempre están aterrizados contigo. Nunca se sientan y te miran desde arriba. Puedes hablar de tú a tú con ellos, es muy extraño. De hecho, como que en clases de IQVT está como todo normalizado para que tú le digáis tú al profe. Fue un choque muy grande desde plan común a VT, porque siento que en plan común los profesores estaban acá y tú estabas preguntándole cosas que para ellos eran ínfimas, y en IQVT era como ya, bajo desde acá hasta acá y te converso lo que pasa con esta cosa que no entiendes. Pero igualmente como te juega como en contra esa confianza y que todo tenga pruebas orales, porque a veces si no dices lo que el profesor quiere, como te pone malo nomás lo que tenía que hacer, independiente de la razón que pusiste. Lo otro bueno que tiene es que es un departamento bien enfocado en relaciones interpersonales. Creo que es uno de los pocos, sino la única carrera que tiene como clases con psicóloga obligatorias. Así que te enseña a cómo comunicarte con otras personas, a cómo escucharlas. Te enseñan a tener desplante, porque prácticamente todos los años que uno estudia IQVT tiene al menos 2 ramos con proyectos al año. Y esos ramos con proyectos son sí o sí en equipos de trabajo, no en grupos de trabajo. Hacen siempre esa distinción. Cuando un equipo de trabajo tiene que tener un líder, tiene que tener un asesor, tiene que tener una red de comunicaciones externa, entonces desde siempre te van formando para comunicarte con más personas. Y aparte es un departamento multidisciplinario. Si bien uno dice que es IQVT, uno cuando va a los laboratorios no solamente hay ingenieros, hay bioquímicos, hay químicos ambientales. Entonces siento que es muy rico poder trabajar con otras personas y que te saque del círculo buchef. Y al final te enseña de que la ingeniería no es solamente el ser ingeniero, es también el aprender por qué son los fundamentos de la ingeniería que tú estás como desarrollando. Y esos fundamentos generalmente no lo tiene un ingeniero, lo tiene una persona más especializada en el cargo. Las áreas de especialidad es básicamente este meme. Quise ponerlo porque es prácticamente lo que es la biotecnología. Podemos ver genética, podemos ver microbiología, la biología de las células, la enzimología, la biología molecular, bioestadística, bioquímica, bioinformática, inmunología, estudios de bioprocesos y estructura biológica funcional. La verdad es que son muchas áreas que sí te ofrece el departamento, pero quizás no de forma tan profunda. A mí, yo personalmente me dedico más al área de genética. Me gusta mucho lo que es como poder hacer transgenes. Como que mi fin de que quiero desarrollar la tesis es quizás como desarrollar una planta transgénica que pueda crecer en zonas de baja irrigación hídrica, por ejemplo, que no necesiten tanta agua, que produzcan frutos grandes, al final como para poder ir apaleando un poco quizás el cambio climático. Y es como más difícil y conlleva todo un plano detrás, porque también tienes que tener toda la ética que conlleva el generar una planta transgénica y que no infecta a los campos vecinos, por ejemplo. También me gusta mucho la bioestadística y la biología molecular, en el sentido de que también como que he trabajado en desarrollar vacunas. La universidad ha desarrollado una vacuna contra el alcoholismo, por ejemplo, donde los profesores siempre nos tratan de meter a los estudiantes y es muy enriquecedor. Y también la simulación. Siento que ese punto fuerte que te da acá en Buchef,
como que todos los ingenieros saben simular procesos. Yo sé simular como fenómenos de transporte. Fenómenos de transporte es como una transferencia de masa o de energía que ocurre entre dos entes. Entonces, como que un ingeniero de UCHEF debiera, como que es clasificado de que sabe resolver esos balances mediante MATLAB, Octave, al igual que un ingeniero mecánico. De hecho, dicen que son las únicas dos carreras de UCHEF que saben hacer o modelar fluidodinámica. En el mundo profesional, esto es muy amplio. Podemos ser procesistas, que esto es como el ramo o la rama del campo laboral por excelencia en UCHEF, que es como dimensionar equipos, planificación de procesos, y todo esto es siempre, siempre, siempre muy ligado a la sustentabilidad, porque en todos nuestros ramos siempre tenemos una unidad que es de sustentabilidad y de ética, en donde siento que hasta a los mismos profesores les cuesta poder enseñarlos porque esos profesores no lo aplicaron cuando trabajaron. Son cosas que tienen que aprender ahora con psicólogos, con asesores, con antropólogos también, que renuevan los ramos. También están las asesorías, que son como consultoras, como antes lo describía la Ale. Está el laboratorio, que mucha gente se va a esa área en UCHEF también, de probar y crear nuevos prototipos. Está la investigación del desarrollo y creación de nuevas tecnologías. La docencia, que también se da mucho en UCHEF, que es como enseñarle a tus futuras generaciones. Y aparte, lo que está como, o el auge de la ingeniería en biotecnología son los startups y emprendimientos, porque se pueden hacer muchas cosas en base a la biotecnología. Por ejemplo, de Notco es de un ingeniero civil y biotecnólogo, donde él hizo como prácticamente inteligencia artificial en una matriz de vectores de sabores para poder llegar al sabor de la mayonesa. Entonces eligió como la cantidad de cada cosa a agregar y le resultó el sabor de mayonesa. Pero todo eso no fue prueba y error, fue en un computador. Y eso fue muy bacán, como que nosotros vamos a ser capaces de salir de la carrera sabiendo esas cosas. Con respecto a mi experiencia, yo he tenido 2 prácticas profesionales hasta ahora, me falta una, porque son 3 en IQBT. Está el INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, donde estuve trabajando en un laboratorio de microbiología, donde estaban buscando literal, como, aunque suene como raro, pero una cura al Alzheimer, porque resulta que los peces cebra son el único animal capaces de regenerar sus neuronas, entonces se puede curar del Alzheimer a ellos mismos. Entonces queríamos investigar cuál era el gen de que provocaba tal cosa, entonces íbamos haciendo distintas pruebas. Un alcance que quería hacer acá es que en ese tiempo no era vegana y tampoco estaba como investigándome ni metiéndome en las sendas del antiespecismo, entonces no volvería a trabajar en algo que incluya animales. Pero siento que igual es importante tocarlo de que existe ese punto en la biotecnología, aunque sé que en un futuro no va a existir, no, probablemente. Y la segunda práctica profesional la hice ya en un ámbito más procesista, en una cervecera que se llama Cráter, que en realidad me encargaba de producir cerveza, llenar los fermentadores, después igual probarla. y, y nada más. Eso, muchas gracias por escucharme. Me pueden encontrar en este correo. Uy, perfecto. Oye, muchas gracias, Belén. Súper buena la presentación. Ahí con todos los puntos cumpliendo a cabalidad. Y la presentación, además, súper bonita. Ahí, de repente, si nos puede dar unos tips al final, cómo hacer presentaciones bonitas, porque me gustó bastante, por lo menos en lo personal. Yo creo Vamos a que es dejar... un plus de la carrera igual, porque presentamos mucho, mucho, mucho. No hay ramo en que no presentes. Entonces, el que es tímido, jodió. O se tiene que no hacer tímido y hacer las diapositivas muy bonitas, o ser el canchero y el que va a presentar todo el proyecto. Así que he sido de las dos. Perfecto. Oye, mira, vamos a dejar todas las preguntas para el final, porque entiendo que igual estamos como con el tiempo, pero sí hay una pregunta súper interesante y que la respondas tú al final, te la dejo como para que la vayas pensando, cómo eso es sacar química y biotecnología de una. Así Ya. que ahí sí, la puedes responder al final, etc. Ujú. Entonces, vamos a seguir con el siguiente expositor. ¿Quién es? No sé si se ve la pantalla. Sí, es Vicente Gamboa. De Uy, computación. perdón, es de computación. Sí, ahí está el logo.
Ya. Ya voy a compartir mi pantalla yo. Ok, ya. Entonces voy a hacer dejar de compartir. Ya. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Ya. Muy bien. Bueno, primero para comentar un poco la experiencia en la carrera, yo creo que primero tienen que ver cuál era mi Disculpa, malla. ¿Sí? disculpa, ah, ya, es la malla, ¿cierto? Sí, Sí, pues estamos viendo la malla. esto fue lo Ya. que era mi malla en ese tiempo. Ahora ya es distinta, pero igual, bueno, comentándole un poco, igual el último año de cuarto medio, bueno, yo estoy en quinto año ahora en la facultad, y bueno, en cuarto medio como que tuve re buenos profes, entonces como a los primeros ramos tuve muy buena formación. Entonces la verdad no me costó mucho, incluso yo creo que me relajé un poco. Pero después del segundo semestre como que me golpeó fuerte eso, y ahí me fue mal, y me fue muy mal en diferencial. De hecho tuve como un 1 y tanto. Pero hay un profe que se la jugó y que era San Martín. No sé si ustedes ya lo conocen, pero él igual se ve como medio loco y todo. Pero él se la jugó y agarró como a los estudiantes que no había ido súper mal en algún control y no empezó a hacer. Disculpa, Vicente, ¿Sí? creo que te escuchaba un poquito bajo. ¿Un Quizás poco sí. bajo? ¿Ahí se escucha Sí. mejor? Ah, a ¿Ahí? ver. Sí, ahí sí. Ya Ahí bueno. sí. Y San Martín se la jugó y bueno, él empezó a hacer clases extra. Como porque era más que nada un tema del orden en el estudio que teníamos. Porque uno a veces estudia muy desordenado. Y él lo único que hacía era que nos llamaba a cierta hora a los estudiantes que no había ido mal y nos juntaba a estudiar en conjunto. Y él nos resolvía si teníamos alguna duda, pero no eran clases, sino que eran lugares, nos habilitaba una sala y un espacio tranquilo para estudiar todo en conjunto. Y eso me ayudó mucho y después tuve como 2.6 y pasé diferencial y beca. Entonces así uno igual tiene que ver a veces los profes que también son bien humanos, aunque no lo parezcan, sí lo son. Entonces agarrar confianza con eso. Y bueno, con el resto de los cursos, lo que me sirvió mucho personalmente fue juntarme con grupos de amigos y estudiar en conjunto. Hay veces que uno a veces quizás no le gusta preguntar mucho o no tiene muchas dudas, pero aún así estudiar en grupo te ayuda porque estás en conjunto, un grupo como de confianza estudiando. ¿Cachai? No es como, y te fijáis un horario y decís, ese horario voy a estudiar. Entonces uno es más fácil fijarse una rutina y ser un poco más disciplinado. De hecho, incluso ahora, como que a veces me junto por Discord o por algún chat y estoy con mis amigos diciendo que somos de distintas carreras, no nos podemos preguntar muchas cosas, estamos ahí estudiando en conjunto. Y eso sirve mucho para avanzar. Y bueno, ¿qué ramos me sirvieron para la especialidad? Principalmente introducción al álgebra, ya que en computación es mucha lógica. Y bueno, introducción a la programación. Y bueno, cosas interesantes de computación es que uno puede tomar ramos antes de terminar plan común, que es algo muy común. De hecho, hay gente que, bueno, no sé cómo lo hacen ellos, pero hay gente que incluso avanza antes la carrera, como que se adelanta un semestre, porque toman más ramos. Porque, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algoritmos y estructura de datos, y solo necesita introducción a la programación y introducción al álgebra. Y bueno, así con varios ramos. Entonces hay gente que se va adelantando y eso es muy increíble. Pero lo bueno es que uno puede tomar ramos de la carrera antes de siquiera entrar a la carrera. De hecho, yo tomé un ramo que es de programación competitiva, que lo tomé porque me sonaba entretenido. Y en ese momento yo quería entrar a ingeniería eléctrica. Y la verdad es que me gustó ahí programar y como lo encontré desafiante, entonces ahí me gustó y me decidí por computación. Y eso sí, uno puede adelantar algunas cosas y al final igual es interesante porque si bien uno puede adelantar sin saber que uno quiere computación, la programación igual es transversal en todas las carreras de la facultad. Entonces igual les va a servir si es que tienen alguna duda. Y aquí no sé si puedo verlo echado, ¿no? No me lo abre. Bueno, eso y, bueno, experiencia en la carrera. Eh, la verdad yo creo que no es tanto como me lo imaginaba, porque yo al principio pensaba que programar era como igual fácil, entre comillas. Y me di cuenta que es todo un mundo y es mucho más difícil de lo que uno se puede imaginar, pero a la vez uno tiene mucho material para aprender en Internet. Se encuentra todo en Internet, prácticamente todo de forma gratuita, y uno, si es que le interesa, también puede aprender de forma autodidacta y aplicar lo que uno está aprendiendo en la universidad de inmediato. Por ejemplo, acá uno puede encontrar documentación. Bueno, es muy importante entender inglés,
para estudiar también de forma autodidacta, y está toda la documentación muy clara, software que son muy complejos, formas de programación que son muy complejas, pero te lo explican súper claramente y todo de forma gratuita. También se encuentran algunos repositorios, como puede ser GitHub, donde uno puede encontrar proyectos ya hechos y empezar a hacer su propio proyecto. Y bueno, por ejemplo, yo el año pasado participé en Viernes por el Futuro acá en Chile, que es la organización de la Greta Thunberg, y ahí yo con lo que sabía, en ese momento sabía muy poco de páginas web, y hice una página web, ¿cachai? Y todo buscando en internet, leyendo, aplicando un poco lo que sabía en la universidad, y me dio algo súper útil. Que yo, hay veces que uno se cuestiona así como, pucha, estoy estudiando, pero no puedo hacer mucho. Porque, bueno, la gracia de la computación y toda esta ingeniería es que uno no necesita tantos recursos. O sea, si uno tiene un computador disponible e internet, ya puede hacer un montón de cosas sin necesitar pagar por muchos más insumos. Y bueno, después si uno está haciendo alguna aplicación grande, ahí ya necesita más cosas, pero el inicio es bastante sencillo de realizar. Entonces, eso también lo facilita. Y, y bueno, también uno después va viendo que hay cosas que son muchísimo más complejas y se tiene que cranear un montón para poder hacerlo. Y ahí es donde igual entran varias cosas que son las líneas de especialización, que por ejemplo está la ciencia de la computación. Uno igual tiene todos los semestres al menos un ramo que tiene que ver con teoría de la computación. Entonces ahí es donde uno va viendo cuánto cuesta en términos computacionales procesar tal información o realizar tal proceso. Y hay algunos procesos que uno prefiere hacerlos de forma distinta porque las formas de calcularlos pueden ser como temporalmente imposibles de realizar. Donde que uno se demoraría decenas de años en calcular algo y uno no tiene todo ese tiempo. Pero con alguna forma uno puede hacerlo en cosas de minutos, horas. Entonces ahí es donde uno va entendiendo realmente qué es lo que hace cada algoritmo, cómo funciona un computador. Por ejemplo, en el ramo de teoría de la computación, uno finaliza haciendo una máquina de Turing, que es básicamente un computador, no un computador con electrónica, intercambio de esa información, pero es la base de cómo funciona la lógica en un computador. Y eso es súper interesante. Y eso se dedica más que nada a la ciencia de la computación, a investigar, conocer qué procesos realmente hace el computador, etc. Bueno, está la ciencia de ingeniería computacional, que esto se basa mucho en lo que es computación gráfica, en modelar ejercicios, para facilitar el procesamiento de información desde la parte de vista científica. Entonces eso también es muy, muy interesante. Bueno, está ingeniería de software, que es más al lado que me estoy yendo yo, que es realizar software. Desde el punto de, o sea, desde la posición que uno tiene, de tener un cliente que necesita una herramienta computacional para un proceso y ver cuáles son sus necesidades. Entonces uno tiene que, por ejemplo, aquí partir realizando un diagrama de flujo, ver cuál es el proceso involucrado en lo que se llama el proceso de negocio. Entonces uno parte con estas cosas que no tienen nada que ver con computación mental, o sea, con programación como tal, pero esto sí es computación porque hay decisiones entre medio que uno tiene que realizar. Y uno también puede tomar decisiones como optimizar procesos. Y después uno puede seguir avanzando y después uno puede hacer maquetas, que esto tampoco es programación, esto es un poco de diseño. Y bueno, ingeniería de software al final desde el punto de vista de que uno toma un cliente y tiene que desarrollar una herramienta para satisfacer una necesidad. Que es lo que puede ser una aplicación web, por ejemplo, todas esas cosas, que es lo más, podría decirse, del día a día. Inteligencia computacional y robótica, que eso se trata en cómo puede funcionar un computador de forma autónoma, por ejemplo, cómo uno puede programar un robot para que haga ciertas tareas o analice cierta información. Interacción humano-computador, esto se refiere mucho a cómo un humano es capaz de traspasar lo que está haciendo o lo que está pensando a un computador. Entonces esto puede ser muy interesante, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos. Lo que podría ser, por ejemplo, la Wii, con los controles que tenían, y uno podía mover un control en un mundo físico y se movía el control en la televisión, o el Kinect, esas cosas también tienen que ver con la computación, y esto es como uno lo plasma. Bueno, ingeniería de datos, información y conocimiento, todos acá conocemos que durante los últimos 20 años, un poquito más probablemente, se genera mucha información en Internet, más de la que cualquier ser humano podría procesar en toda su vida. Pero a veces uno necesita adquirir esa información de forma rápida porque puede ser para un negocio, para analizar información, por ejemplo, temas de cambio climático, de cómo la gente interactúa con los terremotos, cosas de ese estilo. Y ahí hay muchas estructuras de información que son muy útiles y que son abiertas. Por ejemplo, Twitter
tiene un motor de información que se la da a todo el mundo y uno puede agarrar la información de Twitter y utilizarla para los fines que uno quiera, obviamente siempre respetando la privacidad de los datos. Y tecnologías de información y comunicaciones, esto es muy relacionado también a lo que hace el Departamento de Ingeniería Eléctrica, que es lo que puede ser conectarse un teléfono a otro teléfono en la otra parte del mundo, que es principalmente Internet o una llamada telefónica. Y cómo funcionan esos protocolos, cómo es que no se pierde información, porque realmente sí se pierde, pero igual de alguna manera llega. Y todas esas cosas nosotros lo vemos por el lado de las aplicaciones, de cómo funciona el teléfono. Después el ingeniero o ingeniera eléctrica, el que ve cómo se manda esa información de forma, bueno, como radiofrecuencia, etc. Y esos son las áreas. Y después en el mundo profesional, bueno, yo el verano pasado tuve una práctica profesional en Bomberos de Chile. Y ahí pude aplicar harto y aparte después me quedé trabajando. O sea, ahora estoy trabajando ahí. Entonces uno puede realizar cosas, bueno, estos diagramas de flujo yo los realicé ya, son de mi práctica, y después uno puede hacer cosas, por ejemplo, esto es una aplicación que estoy construyendo, y bueno, sale un menú, tiene para cambiar de tema, esto está recién empezando. También, por ejemplo, acá hice un visualizador de datos para los bomberos, donde pueden ver, por ejemplo, bueno, aquí mucha información, pero este es uno más interesante y que puede ver los actos de servicios que realizan los bomberos durante el año. Entonces, uno puede seleccionar un mes, una fecha en específico, y ellos pueden ver, por ejemplo, incluso por código. ¿Sí? Entonces, puede ver si es que hay un tipo de código, de acto de servicio que se le llama, que se realice en una fecha en particular. Entonces, ellos pueden estar mejor preparados para esa fecha y tener ciertos insumos para ese tipo de emergencia. Cosas de ese estilo. También, bueno, cosas como más estadística, por ejemplo, este octubre del año pasado, que fue el estallido social y aumentó igual considerablemente los actos de servicio que tuvieron que manejar bomberos. Cosas de ese estilo. Y bueno, también uno va a hacer una aplicación. Aquí lo estoy simulando, pero esto es una aplicación móvil que hice para identificar un bombero. Y bueno, para esto yo no gasté ni un solo peso. O sea, a mí me pasaron un computador de la oficina y lo hice. Esto es una firma que genera automáticamente una firma para bomberos, que esto es bien simple. Pero esto se puede realizar solamente buscando un poco en internet. No necesitáis ser ningún genio o genia para poder realizar estos procesos. Ahora sí uno se topa con cosas un poco más feas de repente, que puede ser, por ejemplo, este un editor de texto un poco más avanzado que utilizamos, y uno puede ver un montón de código y todas esas cosas, y lo que uno realmente tiene que acostumbrarse mucho es a leer tanto documentación, como les mostré antes, como leer código. Y eso puede ser un poco más complejo en algunos momentos, porque entender el código de otra persona puede ser muy complejo si es que la persona no lo hizo para que se leyera. Entonces también tienen que ser muy ordenados y ordenadas, porque igual hay ciertas formas de escribir código para que los demás lo entiendan y sea ordenado, porque uno el software no lo hace una vez y queda listo, sino que siempre se va mejorando. Entonces tienen que estar orientados a eso. Eso principalmente la presentación. Muchas gracias. Perfecto. Oye, muchas gracias, Vicente. Ahí todo un hacker de la computación, ¿no es cierto? Ahí de repente si nos puedes compartir algunos tips para hackear Facebook o cualquier cosa. Son bromas, son bromas. Bueno, no me quiero alargar mucho. Muchas gracias, Vicente. En particular me gustó mucho, yo soy un fanático de computación, también quise irme en algún momento, y también en realidad todas las carreras tienen este lado de programar un poco, así que también los chicos ahí que aprovechen el próximo semestre, entiendo, bueno, ya este semestre tienen ramos de programación, pequeñas cosas, ya cuando les toque el ramo este de programar también, ahí pueden aprovechar, de repente consultarle cositas a Vicente o a los tutores también, no duden en preguntarlo, yo sé que hay hartos que a veces no les gusta la programación, pero es un elemento súper importante en esta era tecnológica que estamos enfrentando. Así que muchas gracias, Vicente, y vamos a dar espacio entonces ahora a las preguntas que quedaron pendientes. Si me permiten rápidamente compartir una lámina que estaba preparando. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a dar espacio a
Primero entonces a las consultas que nos están escribiendo por el chat. La primera entonces, esta es de Javiera. ¿Qué electivos existen relacionados con matemáticas, con el DIM? Javiera, si nos puedes responder Oye, ¿yo esa... puedo compartir la pantalla? No sé cómo se hace. Sí, claro. ¿Puedes? ¿Tienes acceso? Creo que ahí. Perfecto. Sí. Ya. Ya, todo esto de abajo son los electivos. Y ahí, estos son los ramos obligatorios y a uno va viendo más o menos qué va abriendo. Entonces, estos son los de primer año, que son elementos de álgebra y variable compleja, que elementos de álgebra generalmente la gente lo toma para cachar como es el DIM, pero yo no lo aconsejo nada porque yo lo tomé el último año y no tiene ninguna relación con la carrera, así que no la hagas. Bueno, variable compleja, solamente complejo. Después está cálculo, que es integral, esta parte, que es también de mucha computación, teoría de grafo y complejidad. Esto es probabilidades. Acá está optimización y esto es ya de ecuaciones de modelamiento y resolver problemas como inversos. Lo que le aconsejo yo, si quieren saber si les gusta matemática o no, es que tomen materia discreta, que es un ramo del DCC, que en verdad uno tiene que demostrar, yo creo que es un poco más matemática ese ramo que computir. Así que yo tomaría mate discreta y análisis tópico en análisis convexo, que acá no está en la malla, pero es de primer año y lo abre como, creo que lo abren los, CDD, más no tiene requisitos. Entonces sería como tópico en análisis convexo y mate discreta, que son creo que los dos ramos que sirven harto para saber si no le gusta la carrera. Perfecto. Javier, disculpa, esa malla se puede buscar está en internet, ¿cierto? Está en la Está página del dim.chile.cl. perfecto. Bien. Em, sí, muchas gracias, Javiera. Yo tenía un par de preguntas, pero voy a dar espacio a las otras consultas que quedaron y ahí al final hacemos unos comentarios finales. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla. Otra pregunta, esta es de Alexandra, ¿cómo se entra en las ramas deportivas? Si nos puedes quizá contar un poco más sobre eso. Para la rama deportiva es ir a hablar con los mismos entrenadores y preguntarle si hay como cupo, por así decirlo, para poder entrar en la selección de la facultad. Y en general los profes como que te prueban por 1 o 2 semanas, van viendo tus habilidades para cachar en qué lugar de la cancha podrías jugar, por ejemplo. Es como, no creo que sea tan complicado más allá de eso. Por lo menos así ha sido en handball cuando entran chicas nuevas. Claro, y esto es recomendable tomar los DR, ¿o no? Como antes de hablar con el profe, o de repente Claro, uno puede también. ir y Sí, tomar los ya. DR antes. Hay algunas que toman el DR antes, que a veces lo dan el de handball, y otras veces van directamente al entrenamiento y cachar los horarios de cuándo son. El de nosotros igual es súper temprano, el de menos de mujeres. Así que eso. Claro, perfecto. Oye, entonces, ok, muchas gracias, Alexandra. Vamos a dar espacio entonces a la siguiente consulta, que esta creo que es para Belén. ¿Cómo se saca IQ y BT juntas? Tal vez si ahí nos puedes contar un poquito más de qué rama hay que tomar, si se puede adelantar algo, ¿no es cierto? Bueno, yo la verdad es que estoy sacando IQ BT. Ya terminé con los ramos BT, me queda como solo uno BT y lo estoy intercalando con IQ. La gracia es que si tú eres BT, estás sacando biotecnología, tienes que tomar 5 ramos más para poder sacar IQ. Pero si eres IQ y quieres sacar BT, tienes que tomar 6 o 7 ramos más para poder sacarla. La gracia es que estos ramos, que son 5 o 7, es como en promedio 1 al semestre. Entonces te tienes que si las quieres sacar en tus mismos años de duración, que son 6, tendrías que tomar semestres de 60 a 65 UD.
Por ejemplo, yo tomo un semestre de 70 UD y ya me he acostumbrado, no lo recomiendo, pero como me atrasé tanto en un principio, tenía que empezar a adelantar ramos. Y de hecho eso es como un muy buen consejo, como que si uno se echa ramos de plan común y puede avanzar con ramos de carrera, los tome nomás. Porque en algún momento te voy a poder nivelar con todo lo que tengáis más adelante. Eso. Se pueden sacar juntas, la tesis se hace para las dos carreras, solamente tienes que mandar como una carta que diga como mi tesis sirve para estas dos carreras, pregunta. Si te responden que sí, dale con tu tesis y te titulas de las dos al mismo tiempo. Te tienes que inscribir en las dos carreras sí en un campus. Eso. Perfecto, sí. Bueno, no sé si los chicos, yo creo que ya están familiarizados. Quizás un poco obvio mi comentario, pero la tesis es como un trabajo que ustedes hacen al final de la carrera. Y con eso se titulan. No hay un examen de grado, no hay una cosa como en otras carreras, sino que ustedes hacen una tesis o una memoria también. En el caso, al menos en mi experiencia en eléctrica, hay una memoria que uno hace para titularse de pregrado, y si uno quiere hacer un magíster, uno hace una tesis. Y ahí hay hay enfoques distintos para ambos casos. Uno, en la memoria es más como un trabajo, es como hacer algo, y una tesis más una investigación, algo más científico. Así que, bueno, si alguien tiene duda, igual ahí nos pueden escribir y ningún problema. ¿Ya? La siguiente, bueno, esta también la respondieron un poco por el chat, pero es cómo uno puede presentar al público. Que si de repente hay algunos tips, por ahí dijeron solamente tirarse a la piscina, pero no sé si hay tal vez algún electivo, algún curso que se haga para ayudar a presentar en público, algún video, alguna charla TED, no sé, alguna cosa que a ustedes les haya servido en lo personal, que de repente se acuerden de estos tips para presentar en público. Yo en lo personal, aquí si quieren me interrumpen, ¿no? Pero en lo personal lo que a mí me sirve es que, lo que me sirvió en su momento es que tomé un electivo que es un electivo de teatro, un DR. Entonces, en eso uno va un poco venciendo este miedo de hablar al público a través de actividades, uno trata como de acercarse un poco más al resto, y la idea es que todos participen. Entonces, encuentro que sirvió harto. Y además, igual en los cursos de especialidad hay ramos donde uno aprende a presentar. Lamentablemente, al menos en mi caso, están como casi al final de la carrera, entonces hubiera preferido en la persona que fuera al principio. ¿Ya? Lo mismo este tema de dar más presentaciones, eh, también, disculpen, son cosas que a uno le gustaría muchas veces aprender en un comienzo de la carrera para luego aplicarlas bien, pero si alguien de los expositores o también cualquier tipo del público quiera aportar en esto, como qué cosas le ayudaron a ellos para vencer este miedo de presentar al público, de repente los nervios, ¿no es cierto?, juegan en contra. Entonces, si alguien nos puede contar un poco de su experiencia. Entiendo que Belén ahí había respondido un poco en el chat. Eh, también Alexandra. O sea, no Belén. sé si Ale quiere decir algo, pero para hacerlo como cortito en lo personal, lo que trato siempre es tener muy bien en claro lo que tengo, como ideas principales de lo que quiero decir, no el texto que quiero decir, porque generalmente si yo me voy y me aprendo un texto, algo se me va a olvidar, y si me olvido de ese algo, no voy a poder seguir hablando como distendidamente como lo estaba haciendo, como que en mi cabeza queda, me equivoqué en esta palabra, no era la que tenía el texto, oh ya, y ahí murió mi presentación. Trato de llevar como palabras claves y una idea desarrollada en torno, porque si leo esas palabras claves, me acuerdo de la idea que hice como, y esta palabra la tenía que desarrollar en este ámbito, entonces empezaba a explicar eso. Y aparte, otra cosa es tratar de modular bien, respirar bien y tener un buen volumen de voz. Porque no sirve de nada que tú puedes explicar súper bien una diapositiva, pero si nadie te escucha y no eres capaz de proyectar tu voz como hasta la esquina de la sala, tu presentación no es totalmente buena. Exacto. Yo lo que quería agregar era como que me pasa igual un poquito distinto a lo que hace Belén, que yo necesito un poquito escribir qué texto debo decir, más o menos para cachar qué palabras son adecuadas o no, porque a veces
me las puedo pifiar y quizás me eche todo el público. Entonces prefiero escribir un poquito, destacando la idea central, poniéndolo como en negrita o colores. Y la otra, ahora que está como más virtual, he tratado de grabarme y escuchar el video y dije, pucha, aquí no lo modulé, y lo vuelvo a grabar y lo vuelvo a grabar. Entonces practico demasiado y eso es lo que recomiendo harto, además de pedir tutorías al laboratorio Armadillo, que ahí apañan en escritura, oralidad y lectura. Así que en esos 3 ámbitos orientan harto, y también Aprendizaje Chile tiene hartos recursos para ver cómo escribir un buen informe o cómo hacer una buena infografía, presentaciones, etc. Súper, súper. También, muchas gracias, chiquillas. También Javier ha escrito algo de tratar de dominar un poco el tema. Eso es súper importante. La idea es que, o sea, lo que nunca debe pasar en el fondo es que ustedes se planten adelante y no sepan nada de lo que van a hablar. Eso es como lo peor que pueden hacer. Tampoco que lean la diapositiva. Yo me acuerdo haber visto en el colegio sobre todo, pero en la universidad también, a veces compañeros que se paraban y leían la diapositiva. Eso es muy mal evaluado y en el fondo no saben lo que están diciendo. Entonces, por lo menos, ojalá antes de hacer una presentación, haber leído todas las páginas, ubicarse más o menos en qué tiempo o en qué láminas van a presentar cada uno, armar un pequeño discurso, pueden hablar ustedes solos en la casa, eso también ayuda bastante de repente presentarse a uno mismo, y ensayar, eso es obvio, o sea, nunca vayan a una presentación sin antes haberla ensayado primero, haber tenido algún tipo de preparación entre ustedes mismos, ¿ya? Eso es como lo esencial, a partir de todo lo que han dicho también los chiquillos. Otra cosa que están preguntando en el chat es como de qué tamaño son las salas cuando hay que presentar. Y bueno, lo que estoy leyendo, lo que están respondiendo es que en general son de distintos tamaños. O sea, hay salas que son súper nuevas, o sea, son de edificio nuevo, por ejemplo, con aire acondicionado, que son súper ricas para presentar. Pero hay otras salas que parecen como del siglo XIV, que es como casi estar en una iglesia. Entonces, hay que hablar súper fuerte, hay que hablarle a público que está muy lejos, y en ese caso, tienen que saber, además de lo que van a presentar, tener una postura corporal también adecuada. Ojalá notarse, la idea es que ustedes también motiven al público. Entonces, en ese sentido, tienen que tratar más o menos por ejemplo, algo súper obvio como de no tener las manos en los bolsillos. Eso es como lo primero que les van a decir que no hagan. Utilizar las manos como una herramienta para explicar lo que quieren decir, como una extensión más del vocabulario, ¿ya? Eso también ayuda bastante y les da seguridad al público, y muchas veces la gente se deja guiar por estos pequeños signos, incluso más que lo que ustedes quieran decir con las mismas palabras. Entonces, esta postura personal, que lamentablemente ahora no se puede ensayar mucho por la cosa virtual, ¿no es cierto? Pero sí que lo tenga muy presente, que ayuda y que es muy necesario. Creo que esas son las preguntas. No he visto más cosas en el chat y ya estamos un poquito en la hora, ya sobrepasamos la hora de duración. Me gustaría, si alguien no tiene más que comentar, si alguien quiere algún comentario final, ¿no es cierto? Quiere tomarse la palabra. Pero si no, por mientras me gustaría presentarles lo que viene la siguiente semana. Lo que tenemos preparado de esto es que esto sea toda la semana, todos los miércoles a esta misma hora, y nuevamente van a ser los mismos puntos. O sea, primero que los chicos de especialidad, que en este caso van a ser de Ingeniería Civil en Minas, alguien de Ingeniería Civil Química, ahí podemos responder la otra parte de lo que nos comentaba Belén, de Ingeniería Civil Industrial y también de Eléctrica, ¿ya? Como les comentaba, la idea es que ataquen los mismos puntos sobre la experiencia plan común, que
que ojalá nos expliquen más o menos cómo pasaron sus ramos, ¿no es cierto? Algo que les costó, algún tip, si de repente se juntaron con compañeros, ¿no es cierto? Si, cómo vieron las pautas también, tal vez alguien le sirvió ver mucho en las pautas y luego armarse ejercicio o buscar en algún libro, como todas esas cosas que a alguien, a más de alguno le puede haber servido. La experiencia en la carrera también es súper importante, que nos expliquen o que nos muestren ya qué es lo que hace la carrera. Yo creo que cuando uno es mechón se imagina la carrera de una forma y cuando entra es algo distinto. Entonces la idea es que también nos expliquen, nos acerquen un poco más a ese terreno. También el área de especialidad, aquí ya un poco el complemento a la parte anterior es que nos expliquen qué cosas abarca la carrera. Y finalmente el mundo profesional, un poco ya conectándolo a la parte del trabajo, de qué es lo que hace el ingeniero de esa especialidad y si ha tenido alguna experiencia personal con prácticas o alguien que conozca ya que esté trabajando. Así que va a ser el mismo enlace, no lo pierdan. Y eso, de mi parte, bueno, voy a leer lo último que están escribiendo por el chat. Javiera puso en particular que cuando volvamos a la U, vayan a clase, ese es el principal consejo, y porque les va a quedar más tiempo libre y van a andar menos estresados. Yo les recomiendo lo mismo. Eh, por ahí yo siempre he leído, escuchado que es súper bueno, por ejemplo, cuando uno está en la U, a veces uno dice estudio en la casa, y eso puede ser fatal. O también, no sé, voy a estudiar el día viernes, el viernes estudio todo. Y resulta que la idea, o lo que he escuchado que funciona, es tratar de estudiar de forma parcelada todos los días, o sea, dedicar, tener una suerte de horario, ojalá que a la misma hora, ¿no es cierto? Eh, hacerse como un hábito y todos los días dedicarle un tiempo a estudiar un cierto ramo, ojalá después de la misma clase, volver a repasar lo que estudiaron en esa hora, y de esa forma van reforzando todos los días el conocimiento y no se le hace además más pesado estudiar todo un viaje un único día. Por lo tanto, la idea es formar este hábito y bueno, a través de la experiencia también que nos han contado y nos van a contar los otros chicos, vamos a ir pudiendo recoger otros también tips y consejos de cada uno de ellos. Así que si nadie más tiene algo que comentar o que decir, les quiero agradecer a todos por haber venido. De verdad, le agradezco mucho, mucho porque sé que el tiempo que están dedicando. Así que, en particular a los expositores, muchas gracias Javier, Alexandra, Belén, Vicente. Eh, y también dejarlos invitados a que participen, ya sea de esta semana o la otra, o también las actividades del programa de Pueblo Indígena de la facultad, que es indígena, ¿no es cierto?, pero también se busca expandir a todos. Aquí no tratamos de solamente encerrarnos a un grupo, la idea es que tratemos un poco de formar esta comunidad que es bien característica de los pueblos indígenas. Y eso, dejarlo todo invitado y si alguien tiene otra idea de hacer otra cosa, que le gustó esto, de tal vez quiere ver en más detalle, no sé, me gustó mucho lo que dijeron en computación, por ejemplo. Entonces nos escriben y tratamos de hacer algo especializado en esa carrera, o también otra idea, no sé, en realidad quiero, ojalá, ver qué hace la gente o los profesores, cómo son los profesores, o si alguien de los tutorados, del público, tiene alguna idea que le gustaría abordar más en detalle, también nos escribe, estamos totalmente abiertos a recibir propuestas, ¿ya? Así que, sin más, le agradezco nuevamente y vamos a terminar la sesión. Así que les deseo una linda tarde, que estén súper, súper bien, cuídense, no salgan si no es necesario, y lávense las manos también, súper importante. Chao, chiquillos, cuídense, muchas gracias a ustedes. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.